Amigos, bienvenidos a una emisión más de Consumo TIC, un espacio que, como ustedes saben, pues les tratamos de traer la información con lo más relevante del sector de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información y comunicación. Hoy tenemos el gran gusto de tener como invitado a Radamés Camargo. Él es gerente de análisis de la consultora de CIU y su presencia en este espacio es para conversar sobre un tema por demás interesante, la publicidad digital. Un negocio con un gran potencial, con una tasa de crecimiento muy importante, pero también ya presentando con algunos problemitas graves en materia de competencia pese a los relativos pocos años que tiene este mercado. Por ello, pues tenemos como invitado, como les decía, a Radamés. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Enrique, muy bien, muchas gracias. Gracias por tenerme en este espacio. Pues como he comentado y le he dado la introducción a nuestras audiencias, pues quisiéramos platicar contigo sobre este interesante, ustedes acaban de hacer un reciente reporte, el reciente reporte trimestral tradicional, pero incluyen un tema de verdad muy, muy interesante, la publicidad digital, un negocio con un crecimiento acelerado que se observa acá en el mercado mexicano, pero algo también muy interesante porque nos sirvió de mucho para comparar cómo está este negocio respecto a la publicidad en medios tradicionales. ¿Podríamos darle una introducción a nuestras audiencias para saber de qué estamos hablando? Claro que sí, con todo gusto. Pues mira, como tú bien lo comentas, se trata de un mercado que registra un crecimiento muy acelerado. Sobre todo, digamos que la pandemia trajo consigo una aceleración muy fuerte en todo lo que tiene que ver con lo digital, ¿no? Y la publicidad no fue la excepción. Realmente esta forma de hacer llegar diferentes productos a los consumidores, pues ha crecido de manera muy acelerada, se ha rebalanceado significativamente todo este gasto publicitario, toda esta inversión que hacen marcas, diferentes agentes publicitarios hacia estos canales, se ha rebalanceado sobre todo hacia los canales digitales. La participación ha crecido significativamente, tan solo en los últimos 4 años, creció de ser el 27% del total en 2017 al 2021, que es el último dato disponible que tenemos de información fidedigna, que incluso publica el Instituto Federal de Telecomunicaciones, pues prácticamente más que se duplicó, ¿no? Llega a ser ya prácticamente el 56% del total de esta inversión publicitaria. Y pues dentro de este terreno de juego ha perdido participación, por supuesto, los medios tradicionales, ¿no? Por ejemplo, la televisión abierta ha sufrido, la radio, que son medios que dependen fundamentalmente de la publicidad para financiar sus operaciones, pues han perdido bastante terreno en este mercado, ¿no? Y esto, pues lo que augura son problemas tanto de financiamiento, viabilidad económica, posibilidad de crecimiento, y lo peor de todo es que tiene una forma. Digamos que per se no es malo que estos agentes hayan crecido, que se esté fortaleciendo su participación dentro del mercado publicitario, sino que están sucediendo conductas nocivas a la competencia, conductas nocivas a la posibilidad de que otros agentes crezcan, sobre todo por la estructura duopólica que tiene este mercado de publicidad digital, ¿no? Son dos jugadores, Google y Meta, antes conocido como Facebook, que ostenta pues prácticamente el 82% del mercado, ¿no? Que es una participación que como lo comentamos en ese entonces, como dices tú en la presentación trimestral, pues no lo hay ni en el mercado de telecomunicaciones, ¿no? Vemos que el preponderante tiene el 70% y aquí tenemos una circunstancia mucho peor, que es más del 80% a favor de dos jugadores, que sigue creciendo su participación y que no parece que vaya a desacelerarse, ¿no? Entonces, es un mercado, sí, como tú dices, muy dinámico, pero con una estructura duopólica y que además está comprobado a nivel internacional que han cometido, sobre todo Google, prácticas anticompetitivas y ciertas prácticas que también atentan contra el uso de datos personales, la seguridad y privacidad de los usuarios y bueno, falta de transparencia es una de las condiciones que se observa en este mercado
y que por supuesto genera bastantes distorsiones tanto para los anunciantes como para los consumidores, como para potenciales competidores, que por supuesto ahí están también los medios tradicionales, ¿no? Entonces, pues este es un escenario, un panorama general que vemos en este mercado Bueno, es muy, publicitario. muy crítico, por cierto, ¿no? Decíamos, pese a los pocos años que tiene, y además, pues me gustaría también resaltar, Radamés, no sé si es de acuerdo conmigo, es importante resaltar esto porque si vemos, la radio y la televisión son medios que en el país tienen una penetración sumamente importante, ¿no? La televisión, Así estamos es. hablando de 92 o 95%, algunas estadísticas nos hablan de la penetración que tiene, la presencia que tienen en los 33 millones de hogares que hay registrados en el país, de acuerdo con el INEGI, ¿no? Y la radio, bueno, sobra decir que hubo una época en el país en donde no había un hogar donde no hubiera una radio, ¿no? Por eso se colocaron como los medios por demás relevantes para transmitir la publicidad, para hacerles llegar a los consumidores. Y como tú dices también, no es malo que esté creciendo la publicidad digital, sino lo contrastante, y por eso te interrumpía, ver el crecimiento acumulado que ha tenido tan solo en estos 2 años, ver la tasa de crecimiento que tiene la publicidad digital respecto al decrecimiento que están teniendo estos medios tradicionales, ¿no? Sí, definitivamente es un hecho que el hecho de que los medios tradicionales, la radio, la televisión abierta, que tienen un alcance mayor, y lo sigue teniendo, Lo sigue Enrique, o teniendo. sea, Internet está creciendo de manera acelerada, la gente cada vez está más presente dentro de medios digitales, pero la realidad es que el alcance que tiene la televisión y la radio en México no lo tiene ningún otro medio, ¿no? Entonces, seguir apostándole a estos medios es importante, ¿no? Porque eso, Claro. además, vuelvo a reiterar algo que mencioné al inicio, dependen de la publicidad para poder financiar sus operaciones. Porque si no incidimos en este mercado, si no hay una presencia de alguna regulación que ayude a rebalancear este poder de mercado que está teniendo la publicidad digital, estaríamos condenando a estos medios a dejar de existir, ¿no? Estaríamos condenando su subsistencia. Entonces, realmente es deseable no dejar de tener estos medios porque precisamente tienen un alcance significativo. Hay poblaciones que incluso no llega a Internet y que están presentes tanto la radio como la televisión. Entonces, creo que es muy importante poder rebalancear estas fuerzas porque no todo es Internet, ¿no? Esta creencia de que ya todo es Internet no es cierta, ¿no? Todavía hay una tercera parte de la población que se encuentra desconectada y que definitivamente dependen de medios tradicionales para poder acceder a información, contenidos educativos, etcétera. Claro, sí. Yo quisiera nada más destacar algunos de los datos interesantes que nos dieron ustedes en ese momento, como en el periodo 2017-2021, mientras la publicidad, la tasa de crecimiento que tuvo la publicidad digital fue de 120,2%. La televisión abierta no creció, decreció en 18,3%. La radio cayó, creo que fue el medio que más ha afectado este fenómeno, con un descenso en el gasto publicitario, de tener gasto publicitario de 54,4%. ¿No? Hay otros donde supongo que están los medios impresos, que también son una parte importante, también fueron los más afectados con tasas de decrecimiento del 51%, Radamés. Y pues ustedes, me gustaría retomar algunas de las prácticas anticompetitivas que explica en parte por qué está teniendo este comportamiento la publicidad digital en el mercado mexicano. ¿Podríamos retomar este tema, Radamés, por favor, para que nuestras audiencias tuvieran mejor y con mayor claridad cuáles son estos elementos que están contribuyendo precisamente a que haya una cancha tan dispareja entre los medios tradicionales y estas plataformas digitales? Definitivamente. Hay algo que quisiera mencionar antes, que es algo que tú decías al compartir estas cifras de cuánto está cayendo el gasto publicitario en medios tradicionales versus digital.
En digital tenemos, y lo reitero algo que ya mencioné, dos jugadores principales, ¿no? Solo Que ya dos. lo voy a volver. Solo dos, Google y Meta Facebook, ¿no? Y en el caso de los medios tradicionales estás hablando de miles de jugadores, ¿no? Ya Claro. decías tú, o sea, medios impresos, los billboards, la publicidad de la calle también está ahí. El cine incluso también está ahí, que también tiene una contribución importante. Entonces son miles de jugadores que están del lado de la parte tradicional, ¿no? Y de la parte digital, pues prácticamente son dos, ¿no? Y de estos dos jugadores, el que está comprobado de nuevo a nivel internacional, que está cometiendo prácticas anticompetitivas y está generando ineficiencias en el mercado de publicidad digital es Google, ¿no? Ya lo ha identificado la Comisión Europea, lo ha identificado en Estados Unidos, el Departamento de Justicia está con el dedo en la llaga de algo está mal aquí en este mercado. Reino Unido desde hace también un par de años ha llamado la atención de, a ver, hay un jugador que categóricamente está realizando conductas que obstaculizan el desarrollo de los competidores, que monopolizan y controlan de manera importante la información y la atención de los usuarios, de las audiencias, de los consumidores, que están limitando la competencia y que definitivamente tienen prácticas que son opacas, que no tienen la eficacia, el alcance que están de alguna manera prometiendo que van a llegar y que definitivamente producen una competencia desleal. Y es, de nuevo, un solo jugador en contra de un mercado que tiene infinidad de jugadores, ¿no? O sea, tiene muchísimos jugadores. Entonces, les han valido multas, se ha identificado una conductas de autopreferir ciertos servicios, por ejemplo, de Google, en el caso de la publicidad digital, tiene una especie de plataformas, N cantidad de herramientas que de repente utiliza para la publicidad, que si tú quieres, por ejemplo, montar tu sitio web, tienes que suscribirte a su plataforma de publicidad si es que quieres aparecer en su buscador. Y si quieres tener un video en YouTube, tienes que contratar de manera forzada su servicio publicitario. Entonces, no hay posibilidad de que pequeños jugadores le entren a este negocio digital y además está ganando cada vez más mercado de medios tradicionales, lo cual lo hace pues una competencia desleal entre diferentes jugadores, ¿no? En México, lo que tenemos recientemente es que en 2020 la COFESE inició un proceso de investigación precisamente por posibles prácticas anticompetitivas presentes en el mercado mexicano. Todo esto a partir de que nació en varios otros países, ya los comités, pues, la Unión Europea, Estados Unidos, etcétera, las investigaciones y dijeron, vamos a revisar si en nuestro mercado, pero por supuesto que la va a ver, ¿no? O sea, el jugador número uno en digital es Google, el jugador número uno en buscador es Google, en videos es Google, o sea, en una serie de diferentes mercados que al final del día confluyen dentro del ecosistema digital, pues es este mismo jugador, ¿no? Entonces, la autoridad investigadora que fue la COFESE, en este caso, inició este proceso y hace un par de semanas anunció que ya terminó esta investigación y que está a punto de publicar un informe, ¿no? Curiosamente, hace un día prácticamente, el Congreso, la Cámara de Diputados, llamó a que la COFESE emita su resolución de manera pronta, porque pues ese es un proceso de investigación que ya lleva varios años, que Sí. diga qué fue lo que encontró, qué prácticas encontró, que nos diga efectivamente qué análisis se realizó, porque pues no conocemos, o sea, solo sabemos que hizo el análisis, pero no conocemos el detalle, ¿no? Y que además diga cuáles son esos perjuicios que se están causando en el mercado digital y en el mercado publicitario digital en México, ¿no? Y que diga qué tipo de prácticas se está cometiendo, ¿no? Cosa que pues todavía seguimos, pues todavía en la búsqueda de que se publique todo esto. Nosotros llamamos a la autoridad a que diga qué es lo que está sucediendo, porque, como te digo, todo este recuento de prácticas que hemos visto alrededor del mundo, pues seguramente están pasando también en nuestro país, porque es un jugador que categóricamente concentra una participación de mercado muy fuerte en el entorno digital y que no solamente ha llamado la atención de autoridades específicas de cada país, sino, por ejemplo, la OCDE
ha alertado de varios de estos temas, como falta de transparencia, la asimetría que hay de información, promesas incumplidas, aprisionamientos de los consumidores, de los anunciantes, etcétera, que están pasando en este mercado y que es esencial que la autoridad reguladora ya emita esta resolución para el mercado mexicano, porque vamos muy atrasados, ¿no? Inició el proceso en 2020, pero pues ya llevamos prácticamente, van a cumplirse el próximo año 4 años de que inició esa investigación y no conocemos todavía la resolución. Y es, de nuevo, por todas las circunstancias que hemos venido comentando, esencial ya contar con esa investigación y esos resolutivos que seguramente se emitirán a partir de esto. Apremiante, porque como lo has destacado tú, estás hablando de miles de medios tradicionales y esto se traduce también en miles de trabajos, en miles de familias que dependen precisamente de estos sectores tan importantes, ¿no? Y bueno, como estamos viendo este comportamiento en solo 4 años, lo que han acaparado, ¿no? Esto resulta sin duda un riesgo latente para la sobrevivencia de muchos de estos medios. Y Eh, que es una tendencia que no vemos que vaya a frenar, ¿no? O sea, bueno, si hacemos esta medición al 2023, te puedo asegurar que los números van a ser más contrastantes aún que los que se han publicado al 2021 y que nos van a arrojar un escenario aún más controversial, aún más perjudicial que lo que encontramos al 2021. y sin duda en la gráfica que ustedes nos ofrecen, bueno, la tendencia es ascendente. No vemos ninguna curva de que haya aminorado en alguno de estos 4 años, ¿no? Definitivamente. Radamés, es obvio, y hablando de que esto siga acrecentándose, es obvio que el escenario electoral que viviremos en 2024 puede acrecentar este problema. Ya los analistas políticos están adelantando que mucho del resultado de que ya llaman también la madre de todas las elecciones por la cantidad de postulantes, más de 20, bueno, alrededor de 20,000 postulantes que serán sometidos a votaciones. Eh, bueno, pues esto nos habla de que la gran actividad que se va a tener en el ámbito digital. Seguramente muchos de estos candidatos van a estar más que interesados en tener presencia en las principales redes sociales, ¿no? Y sobre todo, como te digo, los analistas políticos adelantan que estas elecciones, mucho de estas elecciones van a resolverse en el ámbito digital, en las redes sociales. ¿Cómo ves tú, coincides conmigo en esta apreciación? Definitivamente, yo creo que el poder que tienen las redes sociales es tan fuerte ya, tan radical, que preocupa mucho la información que se transmite ahí, preocupa mucho digamos, la credibilidad que tiene esa información, ¿no? De dónde proviene. Digo, no por nada están saliendo diferentes herramientas para verificar que esa información sea fidedigna, para verificar que la fuente original esté presente dentro de redes sociales. Estos juicios que se han llevado a cabo en los últimos años de la influencia política que tienen estas redes sociales, sobre todo, por ejemplo, de Facebook, que es más conocido, que la influencia que tuvieron en el resultado de la elección en Estados Unidos hace algunos años. Entonces, creo que el poder está muy claro, ¿no? Y el alcance que tienen estas redes es muy claro. Y en temas políticos, pues no es la excepción que se debe de verificar que efectivamente no haya prácticas que estén violando la ley en materia electoral, ¿no? O sea, que no se esté publicando mensajes que a lo mejor lleven a algún sentido, que inclinen hacia un candidato, que a lo mejor se cumpla dentro de los plazos, que la presencia de esta publicidad esté dentro de los plazos que se establece por ley que se deben de cumplir para la publicidad electoral, etcétera, ¿no? Son diferentes cosas que se deben ya tanto asegurar en el mundo físico, que sabemos que las calles también se llenan de publicidad electoral y se van a llenar durante de aquí al que son las elecciones, en julio del próximo año,
pero además asegurar que en el mundo digital también se cumplan estas reglamentaciones, ¿no? Y es algo que no veo que la autoridad esté ya ejerciendo, ¿no? Que esté haciendo, que esté teniendo este rol activo de verificar que se estén cumpliendo estas reglas, ¿no? Definitivamente este gobierno ha sido de los más digitales que hemos tenido en la historia. Yo creo que diría el más digital, está presente prácticamente todos los días en la red con la mañanera, la conferencia mañanera, con publicidad de las candidatas y candidatos de los diferentes partidos. Entonces, creo yo que también tenemos que mirar y avanzar de manera acelerada, como lo han hecho estas empresas, como han expandido sus horizontes, como han crecido estas empresas, lo tenemos que hacer de la misma manera en torno a la regulación y la verificación de las prácticas que se están cometiendo a nivel digital, ¿no? Porque es un mundo completamente en el que estamos inmersos prácticamente ya toda la población en México y en el que es importante que se esté verificando, que se estén cumpliendo estas reglamentaciones, porque lo que te decía hace rato, si no hay prácticas desleales, ¿no? O sea, ¿por qué a la televisión, a la radio les aplicas una regla y a lo digital lo dejas libre, ¿no? O sea, lo estás dejando libre y estás dejando que pase una serie de cosas que al final del día son igual o incluso más grave que se cometan dentro de lo digital, ¿no? Porque hay gente que, sobre todo las generaciones más jóvenes, que ya no ven medios tradicionales, que no están presentes en medios tradicionales y que solo ven digital, ¿no? Y el crecimiento que está teniendo TikTok, que están teniendo diferentes redes sociales, es importante mirarlo y ver qué está presente ahí, ¿no? No de balde estas regulaciones que de repente pueden sonar a lo mejor muy radicales, ¿no? Pero prohibir que de cierto límite de edad no puedan acceder a estas redes sociales se me hace uno de los límites que son buenos tener. Y además, de repente, pues buscar qué está pasando dentro, cómo están operando estas empresas, ¿no? Porque te digo, son empresas que operan con poca transparencia, no conocemos sus estadísticas de cómo están asignando, por ejemplo, los presupuestos publicitarios de los gobiernos, pues también es muy importante también conocer eso, ¿no? De cómo está asignando los diferentes partidos la publicidad en estas plataformas, ¿no? Porque seguramente están asignando una partida igualmente importante en temas publicitarios en estos medios, ¿no? Entonces, creo que ahí hay mucha información que no tenemos, ¿no? Es una falla categórica de información que no tenemos y que por ahí tenemos que empezar, ¿no? Y por ahí tiene que decirnos la COFESE, instar a que estas empresas les acerquen esta información, les hagan llegar esta información para poder saber qué está sucediendo y cómo está operando ahí adentro todo este tipo de cosas, ¿no? Y demostrar, ¿no? Que demuestren la eficacia que según tienen, porque publican parámetros para los anunciantes, para los consumidores, de cuánto alcance pueden tener en clics, etcétera, interacciones, diferentes cosas, pero al final del día no te puede entregar un reporte de en qué momento lo vio tal usuario, de en qué momento, quién los está viendo o en qué horario se está publicando, ¿no? Y es algo que sí tenemos en la parte tradicional, en la parte física, pero no estamos teniendo en el ámbito digital. Y ahí es algo que siempre llamamos la atención de lo que opera en lo tradicional y en lo físico, que también opera en lo digital. Claro. Y sobre todo, pues no es gratuito el que se tenga premio para una regulación mucho más precisa si se considera que casualmente Facebook, una de las redes sociales más vistas en el mercado mexicano, y YouTube están involucradas precisamente con estos dos grandes jugadores a los que se les atañe este duopolio, ¿no? Y sobra decir también cómo en estas redes, en este tipo de redes, es donde vemos una cantidad lamentable de las denominadas fake news, que son siempre desinformación para un público que a veces, un público numeroso que no tiene por práctica común verificar que la información que están leyendo sea fidedigna, ¿no? Sino a veces solo le dan una lectura y no solamente ese usuario es el que se queda con ese mensaje malintencionado, con esa fake news, sino que lo replica, ¿no? Ahí el grave daño que estamos viendo, en donde
como hemos dicho siempre, ¿no? La tecnología es un gran beneficio, pero también implica muchos riesgos que hay que ir anticipando, ¿no? Radamés, Claro. ¿cuáles son las posibles soluciones que tú, bueno, que en el estudio que sacó de CIU están planteando como eventuales recomendaciones, como sugerencias a las autoridades regulatorias para mitigar este problema que, como hemos dicho, se antoja que va a tener esta curva creciente? Mira, ya lo mencionó la Comisión Europea en parte de su investigación. Una de las cosas que siempre se menciona, sobre todo en empresas tecnológicas de telecomunicaciones, es que remedios conductuales, es decir, que les pongan lo que nosotros llamamos un manazo, no es suficiente, ¿no? O sea, hay que proceder a medidas un poco más radicales, un poco más estructurales, y que las obliguen de manera tácita, no digo de manera explícita, perdón, no tácita, sino de manera explícita Lícita. a ciertas cosas, ¿no? Por eso llamamos a nosotros, y al igual que lo ha hecho diferentes organismos internacionales y autoridades regulatorias alrededor del mundo, a que se emita una regulación ex ante, ¿no? No que se le emita una regulación caso por caso, casuística o exposed a que la identificación de prácticas anticompetitivas al caso de Google, ¿no? Sino que se emita una regulación, una ley en materia de publicidad digital, por ejemplo, en el que se establezcan varios de estos remedios estructurales. Una de las cosas que se está analizando y que se ha analizado desde el Congreso de los Estados Unidos es que dividan sus negocios, ¿no? Por ejemplo, el negocio de la publicidad, para el caso de Google, versus el negocio de buscadores o del negocio de esta plataforma de YouTube, ¿no? Porque si tienes todo en un solo negocio y tienes digamos que estas herramientas que se complementan entre sí o que buscan fortalecer un mismo negocio, la posibilidad de que tengas todo el mercado, pues es muy fuerte, ¿no? Y algo que tiene mucho en estas grandes empresas tecnológicas es integración vertical de varios negocios, de varias empresas. Ya lo sabemos que incluso Facebook hace algunos años que adquirió Instagram y ahora ya lanza Threads. Entonces cada vez va sumando más y más plataformas y concentra más y más formas de llegar a la audiencia, ¿no? Entonces casi prácticamente te puedo decir, no hay algún símil de estas empresas que puedan nacer de la nada y fortalecerse al nivel que ya lo tienen estas empresas. Entonces, por lo tanto, es esencial, por ejemplo, que se separen varios de sus negocios y no exista este conflicto de interés de repente o esta preferencia que tienen de ciertos negocios, de elegir como ciertos negocios para poder llevar la publicidad, por ejemplo, ¿no? Otra de las cosas es que los usuarios puedan portar de manera muy fácil, que puedan utilizar la información que ya tienen en una plataforma y migrarse a otra. Porque eso es prácticamente ahorita es imposible, ¿no? Tú bajas tu información y tienes que volver a llenarla en otras plataformas y tienes que volver a replicar cierta información. Entonces, esa misma información que no solamente es de identidad, no solamente son contraseñas, es todo el trayecto de la historia que has tenido en la red social, de cuáles han sido tus preferencias de seguidores, cuáles han sido los posts que has likeado, etcétera, ¿no? Toda esta información que tiene esta, digamos que yo le llamo huella digital que tienes dentro de esta plataforma, pues no te la puedes trasladar a otras Claro. plataformas, ¿no? Lo cual hace que pues estas plataformas sigan concentrando la atención y sigan acaparando más usuarios, ¿no? Otra de las cosas y que es importantísimo es el tema de la transparencia. Ya lo mencioné, no divulgan información relevante para el mercado. Son agentes que tienen información muy privilegiada de sus negocios, de los consumidores, de las audiencias y no la publican. O sea, las obligaciones que de repente tienen empresas tradicionales de información, que por ejemplo vemos publicadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, no la tenemos en la parte digital. Entonces, de repente hay construcciones y hay ejercicios como el que nosotros hicimos de poder estimar cuánto vale este mercado, de poder estimar cierto tipo de información que está disponible en de estas empresas, pero por ejemplo, para ciertos mercados como el mexicano es difícil poder tener, ¿no? A nivel internacional lo agregan, ¿no? Entonces no podemos saber ni ver
cómo se está asignando los presupuestos publicitarios, por ejemplo, ¿no? Otra de las cosas es que la autoridad se ponga de acuerdo, que las autoridades se pongan de acuerdo en quién va a ser la que va a emitir una resolución y análisis en el mercado publicitario, ¿no? Y ahí una de las recomendaciones ha sido pues que se pongan de acuerdo y que trabajen en conjunto la COFESE y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, porque son dos autoridades que definitivamente tocan varios de estos temas, tocan el ecosistema digital y se tienen que poner de acuerdo en las resoluciones. No estamos pidiendo que se cree una nueva unidad, ¿no? Sino que trabajen en conjunto y que no haya doble ventanilla y que no haya dobles análisis para este mercado digital, ¿no? Reforzar estos lazos institucionales es fundamental. También no tenemos que inventar el hilo negro en el tema de las resoluciones ni de los análisis. Muchas de estas regulaciones se han emitido ya a nivel internacional. Ya sabemos el camino, cuáles son estas vías de poder resolver varios de estas prácticas anticompetitivas. Entonces, pues buscar reforzar estos lazos y estas relaciones que se tienen con diferentes autoridades para poder emitir una regulación que sea congruente a nivel internacional, ¿no? Y creo que son varios de los remedios que se han mencionado, que se han implementado o se están buscando implementar a nivel internacional para poder tener un marco que regule de nuevo, que establezca un terreno parejo a nivel del mercado de publicidad digital, ¿no? Entonces, creo que es algo importante sí contar, eh, que por supuesto se quede a un nivel de que no nada más se va a establecer en un cierto momento, sino que también se revise, ¿no? Porque es muy factible que lo que aplica ahorita en unos 2 años quizás ya se vuelva obsoleto, ¿no? Y están cambiando tanto estas empresas, están generando cada vez más herramientas y cada vez más aplicaciones que a lo mejor no nos imaginamos hasta dónde va a llegar todo su crecimiento, ¿no? Entonces, buscar incidir en todos estos temas y al mismo ritmo que lo está haciendo el crecimiento de estas empresas. Sí, sí, Definitivamente es un hecho. sin duda, Radamés, y que no nos quedemos como lo decía uno de los comisionados, ¿no? Que mientras el negocio y el ámbito digital está subiendo por elevador, la regulación ahí va paso a paso por las escaleras, ¿no? Lo que habla de que a veces una regulación que llega tardía representa la mortandad de muchos negocios. Hay muchos caídos en este camino, ¿no? Y yo creo que es lo que hay que evitar mucho más. Sin duda, Radamés, este es un tema del cual hay que seguir analizando mucho, pero sobre todo, como nos has dado un buen dato, esperemos que la COFESE, después de 4 años de análisis intensivo y de estar viendo el fenómeno y todo lo que está sucediendo en el ámbito de la publicidad, pues ya tengan estructuradas algunas respuestas para mitigar este problema que sin duda, otra vez, se antoja que va a ser creciente. Y que lo publiquen lo más pronto posible. Lo Así estamos esperando, es más. Radamés, pues te agradecemos enormemente el tiempo que le has dedicado a esta plática. Prometimos que era un tema por demás interesante y sin duda nos has dado datos muy relevantes y sobre todo todos los desafíos que implica precisamente el regular acertadamente la publicidad digital. Agradecemos mucho, Radamés. Esperamos tenerte en una nueva oportunidad para seguir dando información mucho más actualizada sobre este tema. Claro que sí, cuenta conmigo, Enrique, y muchísimas gracias a Consumo TIC por invitarme siempre a compartir este espacio. Amigos, les agradecemos que nos hayan acompañado en esta nueva emisión de Consumo TIC. Los esperamos pronto. Hasta luego.